Bueno, pues saludos, buenas tardes a los espectadores de Frontera Abierta en una nueva sesión. Esta tarde de jueves ya fría yo creo que en tanto en Teherán, que es donde tenemos a nuestro invitado, Rafael Maurielo, que paso a presentarlo antes de preguntarle por el tiempo y por la temperatura de la capital iraní. Es un privilegio porque es probablemente la voz en lengua española, aunque él no es español, es italiano, más autorizada en la historia, en la actualidad, en el conocimiento de su realidad social, política, de un país desconocido, del que se sabe muy poco, del que probablemente pues, la información que nos llega sea de medios de comunicación casi siempre y en torno a los mismos temas. No es el único país con el que tenemos ese problema de falta de información precisa sobre la realidad cotidiana y lo no tan cotidiano, tanto lo estructural como lo coyuntural, y es que hace falta darle voz a figuras, a personas que tienen una experiencia tan dilatada como Rafael. Antes hablaba con él de cuánto de su currículum citar. El historiador, el lingüista y especialista en relaciones internacionales. Son más de 20 años viviendo en el país. Me hablaba ya que entraba en su tercera década en Teherán. Es el único profesor, además, si no me equivoco, extranjero que es profesor titular en una universidad iraní. Y bueno, es doctor en civilización islámica en la Universidad La Sapienza de Roma. Es profesor asociado, doctor en la Facultad de Literatura Persa de la Universidad Alometa Botaboy de Teherán, entre otras muchas cosas. Así que, bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí en Frontera Abierta. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con quien nos quiere escuchar. Sí, confirmo todo lo que has dicho. Aquí además es otoño avanzado, hace frío, pero se está bastante bien. La verdad, el otoño es una estación muy bonita en Teherán, en Irán en general, porque es una montaña. Claro, mucha gente quizás asocia Irán a Próximo Oriente, desierto, camellos, nada de eso. Sí que hay desierto, pero en realidad Teherán se puede esquiar, para tener una idea. Entonces, estamos en lo que aquí se llama Asia Occidental y a tu disposición para un poco aclarar algunas cosas sobre este país tan misterioso y complejo. Así es, bueno, son muchas cosas. Antes hemos hablado de que probablemente tengamos que hacer dos charlas, dos conversaciones, dos entrevistas, porque son pues temas muy pegados a la actualidad, como ahora vamos a empezar a abordarlos, y otros probablemente que puedan tener espacio de aquí a meses, a años, porque son, como digo, de índole más estructural, más en cuanto a la estructura del poder, de la sociedad de Irán. Voy a empezar directamente, Rafael, como Rafael, te considero ya como te pronuncio a la española tu nombre, pero como No, no, sí, no tienes problema, además eres encantado. especialista en literatura española, lengua española, Sí. profesor de español en Irán, entre las otras méritos que he mencionado ahora. Te quiero preguntar por la situación, por la realidad en la calle en Irán cuando vemos en los medios y contribuimos, porque es a los que nos dedicamos a esta parte del mundo, desde Asia Occidental, como llaman en Irán al país y a la región, y desde este lado del mundo Oriente Medio, o ese gran Oriente Medio en el que está Irán en el centro. Hemos oído hablar, como digo, reiteradamente de una situación casi prebélica entre Irán a través de fuerzas, milicias, etcétera, aliadas en Oriente Medio e Israel, y directamente entre Israel e Irán. Por tanto, la primera pregunta que te hago es cómo se está viviendo estos meses. La gente tiene miedo a que haya una operación a gran escala contra intereses civiles. Hay una cierta asimilación, una normalización de una situación pues, de cierta tensión o no. Quiero preguntarte por eso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estáis viviendo los iraníes? Sí, bueno, es una pregunta importante. Efectivamente, Irán es uno de los países bueno, sobre el que se cuenta más, si puedo permitir quizás hasta tonterías, digamos, es un país muy mal representado y mal contado por varias razones. Uno, la gran propaganda que hay contra el país por varias razones, por medios muy fuertes de comunicación, por cuestiones no de diferencias en el sistema internacional con Estados Unidos, en las últimas décadas con Arabia Saudí, aunque esto está cambiando de forma muy interesante con Israel. Entonces, hablamos de grandes recursos, grandes medios de comunicación que van contando un país que quieren representar como el demonio de los demonios. No sabe cuál es el peor entre Corea del Norte o Irán. Últimamente se añadió Rusia, Venezuela siempre está por ahí. Todos países problemáticos, digamos, a nivel internacional.
pero yo siempre digo que en realidad Irán tiene muchos problemas, pero la gran mayoría de los problemas de los que se habla sobre Irán no son los problemas del país en realidad. Entonces aquí voy, ¿no? Como dices tú, tengo más de 2 décadas de experiencia con el país. Vine una primera vez como becado, digamos, de estudiante de lengua y literatura persa. De hecho, también había un grupo de amigos españoles de Madrid con el que siempre me reúno cuando paso ahí por Madrid. Y entonces tengo mucha experiencia. Lo que debo decir que, por ejemplo, para empezar, hay una gran diferencia respecto de lo que está ocurriendo en el último año, si quieres, con la crisis en Palestina, entre lo que está ocurriendo, para tener una idea, en Israel. Conozco mucha gente, hay periodistas, gente que ve ahí, profesores, y lo que ocurre en Irán, en el sentido de que Irán, primero, es un país muy grande. Hay que tener en cuenta para los europeos, ¿no? Con gente que conoce Europa, que es un país 3 veces Francia. Francia es un país grande. Bueno, Irán es 3 veces grande cuanto Francia, ¿no? Más de Francia. Israel es un país muy pequeño, lo que quiere decir, Israel vive una situación de guerra, una guerra seria y fuerte, contundente. Irán llegan ecos de guerra. Irán sí es un país, tuvo una guerra muy larga, la guerra más larga del siglo XX, 8 años de guerra entre Irán e Irak, una guerra de frontera, de las guerras del siglo XX, digamos. Entonces, muchos iraníes de la generación anterior, pienso los padres y casi los abuelos de mis estudiantes de universidad, han vivido la guerra o directamente en la frontera o en Teherán, porque en un momento, de hecho, en la segunda fase de la guerra, se llegó a atacar Irán con armas aportadas por Estados Unidos y en la época hasta por Rusia contra Irán, al régimen de Saddam Hussein, que en la época estaba apoyado prácticamente por todos, el Golfo Pérsico, pues, los países del GCC, creo, el Cooperation Gulf Countries, es decir, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Kuwait, Estados Unidos, Rusia. Parece una de las pocas veces pienso en guerras en las que todos estaban de acuerdo contra Irán. Irán no perdió ya en la época contra todo este conjunto. Entonces, imagínate cómo está la situación hoy. El día a día es un día a día normal, en realidad, donde llegan ecos de guerra, lo repito, porque otra vez Irán en realidad se asocia a Próximo Oriente, pero es más un país de Asia Occidental, un país asiático. No tiene ninguna frontera con Israel. En el medio hay Irak, Líbano, Siria, Jordania. O sea, quiero decir, una distancia importante, crisis todo alrededor. Pienso a los talibanes en Afganistán, pienso otra vez a Irak, a la caída, no, el régimen, la caída de Saddam Hussein, pienso a la crisis palestina en Líbano, cosas que están más o menos en realidad relativamente lejos de Irán, aunque en una región que tiene a ver mucho con Irán, porque Irán sí que tiene una proyección geopolítica y una historia importante hasta, digamos, Palestina, lo que es el territorio palestino en general. Entonces la gente, digamos, está preocupada, pero la preocupación de los iraníes más que nada es una preocupación económica. El país es uno de los países más sancionados al mundo. Se puede debatir ahora si es Rusia o Irán, pero creo que todavía, según qué perspectiva, es Irán y eso tiene repercusiones importantes en la economía, aunque claro, Irán no es Cuba, Irán no es Venezuela, es un país con grandes recursos, entonces sufre las sanciones, pero ha habido hasta crecimiento económico bajo sanciones. Entonces, la preocupación de los iraníes es más que, digamos, efecto está teniendo y va a tener la crisis en la región sobre, digamos, la economía del país. Una guerra es posible, pero repito, Irán no es cualquier país, por eso la guerra hasta hoy nunca ha ocurrido directamente entre Irán e Israel, porque no se trata de Líbano, no se trata de países, yo que Siria, de ocupar las alturas del Golán, aquí se trata de un país de 90 millones de habitantes, con los famosos guardianes de la revolución, con grandes recursos y con grandes capacidades de proyección geopolítica. Al hilo de esto, Rafael, te quiero preguntar por las sanciones y por cómo está repercutiendo esa sí, sucesión de sanciones occidentales, ahora se anunciaban recientemente nuevas desde la Unión Europea, en la vida cotidiana de la población iraní. Sí, ese es el tema de las sanciones. Una de las cosas poco conocidas o que no se quieren admitir de las sanciones es que las sanciones no están hechas para dañar ningún régimen. Las sanciones afectan sobre todo a la población y de hecho a las capas, digamos, menores a nivel económico de la sanción. Entonces, ¿quién sufre más las sanciones? Las mujeres, la gente con menores recursos económicos, los jóvenes. Esto es lo que afecta a las sanciones. Quiero decir, afecta al país en general, entonces se van recortando recursos y recursos se cortan el sistema social, a la posibilidad de acceso al trabajo de las mujeres,
al acceso al trabajo de los jóvenes. Repito, soy un profesor universitario y aquí también más tarde seguramente vamos a hablar del tema de la mujer, pero las mujeres en Irán, al revés de lo que aparenta fuera, tienen un papel social muy importante, son muy fuertes, no es que protestan por nada, hay razones objetivas, pero también su capacidad de estar en la sociedad y en la calle, si lo puedo decir así, y participar en los movimientos de cambio importante que ha visto el país a través de su historia, sobre todo en el último siglo, el siglo XX, digamos, y parte del siglo XXI. Entonces, las sanciones afectan mucho, aunque a este nivel ya se ha sancionado todo. Entonces, claro, la Unión Europea está sancionando, en este caso, supuestamente por el apoyo, digamos, misilísticos de Irán a Rusia, que no está aprobado, aunque sí que sí hay una relación, sobre todo a nivel, digamos, de seguridad militar entre los dos países, entre Rusia y Irán, que pero es anterior, ya se formó en las últimas décadas, sobre todo con la crisis de la guerra civil en Siria, digamos. Entonces, las sanciones afectan, digamos, profundamente al país. Por eso también ha habido protestas, que son protestas en muchos casos económicas, al que se añaden factores sociales, de reivindicación de derechos, pero en realidad el motor es un motor económico y el nuevo gobierno, como el anterior, yo ya he visto varios gobiernos en Irán, intentan, digamos, ajustarse a las sanciones y Irán, de hecho, uno de los, ya ha hecho un arte la de evitar las sanciones. No es una casualidad que me acuerdo cuando empezó la crisis con Rusia, los rusos empezaron los dirigentes rusos viajaron mucho a Irán para aprender de los iraníes cómo, digamos, ir alrededor de las sanciones, que parece fuerte contarlo, pero tienen un know-how sobre este aspecto los iraníes, nada que es muy importante, porque el tema de los recursos que quieren vender, tema de las fronteras, tiene que pensar que Irán es, después de Rusia, el país con más fronteras al mundo, 15 países fronterizos, en parte a través del Golfo Pérsico, también del Mar Caspio, digamos, pero también terrestre. Entonces es un país que no es fácil aislar, aunque según qué perspectiva sí que está aislado a nivel internacional, pero más por nada porque tiene su historia, su civilización, y entonces no tiene grandes aliados o no los ha tenido hasta ahora. La relación con Rusia está cambiando, con China vamos a ver en las próximas décadas cómo evuelve, aunque China es un país muy particular. Entonces, un país que sufre mucho las sanciones, que repito, afectan sobre todo a mujeres, capas más débiles de la sociedad, a los jóvenes. Hay una gran emigración de cerebros, digamos, de burguesía en el caso de Irán, porque Irán tiene una burguesía bastante importante que ha sido reducida por culpa, por mis perspectivas, si puedo decir, de culpa de las sanciones. Entonces, las sanciones sí que son un tema digamos, que afectan a la vida cotidiana de los iraníes. Pero, repito, más sanciones, ya hemos llegado a un nivel donde son más anunciar políticas contra Irán, porque ya se ha sancionado prácticamente todo y casi no queda nada por sancionar, la verdad. Al hilo de esto que me dices, recuerdo que cuando en el momento del pico de las protestas a finales de 2022 empezaron, que comenzó con un tema social, el velo, esta joven que se convirtió en símbolo, Mahsa Amini. Me acuerdo que decías en unas declaraciones que te leí hace poco que entonces el descontento, aunque empezó con una cuestión muy particular y es una protesta y es un tema que después abordaremos, y es el de la libertad de las mujeres para utilizar o no el velo a la manera que lo prescribe probablemente o lo prescribe el Estado, había un componente económico detrás en las sanciones. El hecho de que, como estamos viendo, las sanciones tampoco han desaparecido, vienen unas o llegan otras y es un continuo. Como dices, hay un know-how ya muy desarrollado en el país en la resistencia a las sanciones. Hay posibilidad de que a partir de otra cuestión social o este mismo problema económico acabe derivando en una nueva oleada de protestas contra el gobierno, ¿o crees que en este momento no se avecina un escenario así? Creo que, bueno, en general siempre es posible ver protestas, ser testigo de protestas en Irán. Yo en 20 años, más de 20 años, he visto muchas y como historiador te puedo decir que en el siglo XX ha habido protestas. Es un país, y asocio desde perspectiva a Francia en Europa, es un país donde la gente a lo mejor no entiende, pero los iraníes protestan mucho, o sea, de verdad mucho y a menudo, quiero decir. Parece, no es un país con fuerte carácter, con una fuerte, que no, características culturales, digamos, y una de esas es la protesta, que también tiene elementos históricos relacionados posiblemente
seguramente en aspectos con el Islam chií, que es el Islam un poco mayoritario en este país, que ha sido sobre todo en el siglo anterior, digamos, una religión o una versión del Islam de protesta, más que el suní, tengo que decir, por varias razones de las que podemos debatir. Entonces, en cualquier momento es posible que vamos a tener protesta en Irán y en los próximos años seguro tendremos protesta. En este momento, no creo a que no ocurra nada particular por varias razones. Una de ellas es la llegada del nuevo gobierno, un gobierno, digamos, que llega, uno podría decir, en un momento oportuno, digamos, para Irán, por tema de que siendo un gobierno reformista y moderado, pero con caracteres reformistas, bueno, según las, digamos, divisiones políticas que tenemos en Irán, no hay que confundir, ¿no?, el sistema europeo con las sensibilidades políticas iraníes, pero digamos, hay una actitud menos, digamos, de oposición, si lo puedo decir así, entre el gobierno y la población en general. Entonces, hay una actitud mucho más de voluntad de escuchar, ¿no? Más que dar directivas de arriba abajo, en la conciencia que uno está haciendo políticas en el interés del país. Bueno, evidentemente los políticos siempre tienen esta idea, pero aquí se trata también un poco de intentar mediar. Y ese gobierno fue votado, digamos, con esta voluntad. Y entonces hay, desde la perspectiva, digamos, el país es más tranquilo de lo que veía hace 2 años, no 3 años, con las protestas hace un año. Por eso no digo, no creo que, digamos, en los próximos meses a que no ocurra algo particular, ¿no? La presión económica sigue, pero el gobierno está intentando hacer cosas y también los iraníes conocen muy bien la política internacional, sobre todo desafortunadamente, digamos, desde una perspectiva, siguen la política de Estados Unidos porque según quien sea el presidente en Estados Unidos les afecta mucho. Entonces, como te vamos a tener un nuevo presidente, como sabes, los iraníes saben muy bien que hay que esperar un poco para ver qué ocurre y en este momento protestar tampoco tiene mucho sentido. Quiero preguntar, justo has hablado de la nueva administración, Pezeshkian, del presidente que fue elegido en este verano, a principios de verano. Te quiero preguntar por el balance que hacemos, que puedes hacer de estos meses. No ha pasado todavía mucho tiempo. Sabemos que el presidente tiene unas atribuciones limitadas en un sistema republicano como el iraní, pero bueno, ¿qué balance haces? Sí, eso es un tema muy importante. De hecho, uno de los temas yo también, bueno, lo menciono, también enseño geopolítica y seguridad global en la Sapienza de Roma. Quiero decir, el tema del sistema político de Irán es un tema que enseño, conozco muy bien, muy complejo. Otra cosa que la gente no entiende porque la verdad no hay especialistas y no se presenta bien y muchos tampoco se toman la responsabilidad de hacerlo, digamos, porque siempre sería del demonio, ¿no? Que es Irán. Irán tiene una constitución, para tener una idea, que no tiene, yo que sé, Israel, no tiene Arabia Saudí, tiene una constitución, tiene un código civil, yo que sé, tiene divisiones de poderes bastante claras, aunque claro, entonces como la constitución se aplica, como en todos los países, tengo que decir, se puede debatir. Y en realidad el tema es que lo que aquí se llama presidente, en realidad es un jefe de gobierno, es más bien un primer ministro. Eso hay que entender. Claro, un primer ministro elegido directamente por la población, que nombra a su gobierno. Entonces hay que pensar que los iraníes no votan a un partido político, no votan a una propuesta de gobierno con ministros que ya conocen, sino votan a un personaje que en el arco de 3 semanas, no más, intenta presentar su programa y presenta algunos de los que van a ser sus miembros del gobierno, pero no más de dos, tres personalidades, ¿no? Entonces es más bien votar a una persona por su historia, por características de las que podemos debatir. En este caso hablamos de un personaje muy particular, con una gran experiencia en el Parlamento iraní. Solo para decirte, Irán, otra cosa, es una población muy compleja, tiene un idioma nacional que es el persa, pero es el idioma materno de la mitad de la población. La otra mitad es en mayoría azerí, de una lengua que viene del turco. El actual presidente es de madrelengua azerí. Y hay árabes, baluchis, kurdos, y yo te digo cuántos hay, todo lo que quieras. Es un país multiétnico, multicultural, multilingüístico. Y de hecho, el nuevo gobierno en particular se ha centrado en este tema, que fue uno de los temas de las protestas que tuvimos en Irán, porque claro, se asociaron mucho a la figura de Masamini, entonces a la cuestión de la mujer, que es una cuestión central, digamos, de la República Islámica, si quieres, o de la modernidad en Irán, pero en realidad fueron digamos, protestas en parte económicas, pero también regionales, y eso en español a lo mejor sí que lo puede entender mejor quizás de un italiano o de otros, en el sentido de que Irán
tiene regiones como el Kurdistán iraní, como el Baluchistán, que tienen una fuerte historia regional dentro del marco de la historia nacional de Irán, que es la historia más antigua que tenemos, hasta más antigua digamos, de China como historia, entre comillas, nacional, ¿no? Y fueron también protestas entonces regionales. Recuerdo que esta chica que desafortunadamente falleció bajo, no, bajo, digamos, detenida por la policía, era kurda. Entonces hubo muchísimas protestas, sobre todo, de hecho, en el Kurdistán iraní y en el Baluchistán, otra región muy compleja, a la frontera con Pakistán, una región tribal como la kurda, tengo que decir. Entonces, de hecho, el nuevo gobierno lo que ha hecho primero es tener un presidente, o sea, un jefe de gobierno con, digamos, entre comillas, una doble identidad, en el sentido que habla persa, pero tiene también descendencia clara, perdón, azerí, turco-azerí, de idioma hablamos, ¿eh? No hay que confundir la etnia con el idioma, pero también ha ido nombrando por primera vez dentro de la administración del Estado a gente del Baluchistán para administrar Baluchistán, a gente kurda para el Kurdistán. Ese es un tema muy delicado en Irán, como si me puedo permitir, en partes en España, todavía más en Irán por varias cuestiones. Y entonces esto sí que es un cambio que se percibe, digamos, ¿no? En esta voluntad del nuevo gobierno, anunciada claramente por parte del presidente Pezeshkian, de unidad nacional. Él se presenta, de hecho, no como reformista, sino como presidente de un gobierno de unidad nacional. Y esta es la percepción. Yo te puedo decir que dentro, pero es evidente el carácter reformista por las personas. Yo vivo aquí quien está dentro, ya te puedo sencillamente decir de la universidad, conoce muy bien sus compañeros, quienes son conservadores, quienes son reformistas, quienes son moderados. Algunos a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero algunos sí que lo son. Yo debo decir que el nuevo, digamos, rector de mi universidad es un reformista en el sentido que es de la corriente reformista, reconocido como reformista. La nueva vicedirectora de investigación, lo mismo. Entonces, eso es algo que desde dentro se ve de forma clara. Y eso se ve también en la cuestión de la actitud de las instituciones relacionadas con el gobierno, porque aquí vuelvo un poco a tu perspectiva, en el sentido que es un estado muy complejo el estado de Irán, con varios poderes. El gobierno tiene muchos poderes, pero no es omnipresente o omnipotente, digamos. El Estado va más allá del gobierno, si lo puedo decir así, y pero sobre todo, por ejemplo, otra vez en la cuestión del velo o de la actitud hacia las mujeres, eso también se ve el cambio, y te acabo de decir, mi universidad, tenemos la vicerectora, el tercero cargo, el cuarto, yo tengo la perspectiva de investigación de la universidad, es una mujer. Y también el presidente ha ido nombrando en varios sitios a mujeres más de lo que hemos visto en los anteriores gobiernos y hasta más de antes de la Revolución Islámica, ¿no? Entonces aquí también se ve el cambio. Te repito, la cuestión fundamental se queda el tema de las sanciones y de la economía. Y ahí sí que al gobierno le cuesta porque arreglar la economía bajo sanciones tan importantes como la que vemos no es fácil, aunque se ve alguna mejora pequeña, pero no lo que necesita, busca el país y sobre todo lo que que no necesita y buscan los jóvenes, ¿no? Mucho más. Tienen grandes expectativas y eso no es fácil para el gobierno de Sadir iraní. Otra de de los momentos definitorios digamos, del último año y también hechos inéditos en la política exterior e interior, al fin y al cabo, porque están relacionadas, de Irán han sido pues los momentos de tensión que se han vivido a lo largo de este año 24 con Israel y con ataques directos por parte de Irán, el lanzamiento de proyectiles, de drones, de misiles hacia territorio israelí, algo que no habíamos visto antes. Tienen no quiero extenderme tampoco en la pregunta demasiado porque y damos por hecho que nuestros espectadores conocerán los detalles. Hubo una agresión mortal de Israel en el consulado de la República Islámica en Damasco, con muertes de varios funcionarios del Estado iraní en en esa sede diplomática y hubo una reacción, una respuesta iraní que se produjo en el mes de abril. Posteriormente hemos tenido otras también a comienzos de octubre, con lanzamientos también de proyectiles como consecuencia de otro ataque anterior y luego ha habido otro ataque israelí en territorio iraní. Bueno, yo te quiero preguntar, esta situación de toma y daca entre los dos países, entre la población iraní, ¿cómo se comenta en la calle? ¿Cómo se aborda? ¿Hay apoyo? ¿Hay respaldo en este tema?
porque bueno, en este particular, al margen de que ese gobierno de Pezeshkian pues está gestionando otras cuestiones, como has hablado, la diversidad étnica, cultural del país, la economía, en este particular de la política exterior, que como entiendo no es atribución final directa del presidente de la República, sino del líder supremo, en esto hay respaldo, hay apoyo por parte de la población, hay preocupación. Sí, voy por grados, ¿vale? Efectivamente, aquí hay que entender que este famoso líder, no a veces líder supremo, parece Corea del Norte, no lo es, en realidad es el jefe de Estado. Hay que entender que, bueno, es el que sería el monarca, digamos, según la Constitución española. Es el jefe de Estado y el jefe de Estado es por Constitución, prácticamente en cualquier sitio, el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Pero en realidad la seguridad, digamos, tanto interior, ¿m? Hablo de grandes temas de seguridad, como de proyección geopolítica y de relaciones internacionales del país se gestiona dentro de un consejo que se llama Alto Consejo o Supremo Consejo, según como lo quieras traducir en español, para la Seguridad Nacional. Ahí están representantes del líder, del jefe de Estado, pero digamos, el presidente de este consejo es el presidente del gobierno, que está presente él mismo como presidente de este consejo y con sus ministros, el ministro de Defensa, el ministro de Interiores, el ministro de Exteriores, el ministro de Inteligencia, porque en Irán la inteligencia, la intelligence es un ministerio, no sé cuántos países son así, pero para mí siempre es algo sorprendente cuando me lo pienso. Ahí se toman las grandes decisiones. Entonces, el presidente, el gobierno tiene un papel importante, aunque dentro de un marco más amplio, donde efectivamente la decisión final bueno, está en mano del jefe de Estado y creo que no hay país donde no es así la situación, digamos. Pero sí que el presidente y el gobierno tienen una presencia. El tema de Israel. El tema de Israel es muy complejo, porque, te repito, en realidad Israel no es un país según qué cosa, cercano de Irán. No es una casualidad que, por una parte, Irán, cuando ha querido responder al ataque de Israel, que se consideró directo porque se atacó un consulado, entonces una misión diplomática que, según el derecho internacional, es prácticamente casi el país mismo, pues lanzó misiles que tardaron, no sé, los misiles no tanto, pero los drones tardaron horas y horas en llegar, porque no tienen fronteras y además tienen que viajar bastante, ¿no? Hablamos de misiles balísticos, no misiles de cualquier misil, ¿no? El tema con Israel, hay que decir algo, repito, es un tema que ha sido importante desde cuando en Irán tuvimos algo que se llama Revolución Islámica. Recuerdo a quien nos escucha que el primer, digamos, claro, no lo puedo definir como jefe de Estado, pero como el primer funcionario más importante que visitó la nueva establecida República Islámica tras la victoria fue Arafat, que llegó y el nuevo gobierno iraní le entregó prácticamente las llaves de lo que iba a ser la embajada de Palestina en Irán, que no era nada más ni nada menos que la ex embajada de Israel en Irán. Entonces, es un tema, bueno, importante dentro del marco de la revolución islámica. Muchos de los revolucionarios de la revolución islámica, marxistas, de hecho, no pocos, pero también islámicos, se entrenaron gracias al OLP, al OLP, a Arafat, en Líbano en particular, en parte en Siria. Entonces la relación es importante, pero en realidad no es central, lo repito, porque Israel, desde la perspectiva de Irán, es un país pequeñito con una importancia relativa y toda y la única importancia que tiene Israel desde esa perspectiva es el apoyo de Estados Unidos. Los iraníes saben muy bien que sin este apoyo incondicionado y total de Estados Unidos a Israel, Israel no sería, digamos, la amenaza desde la perspectiva, digamos, regional, no de pocos países, te hablo de Irak, de Siria, de Líbano, de Irán, y en parte también el Golfo Pérsico, hay sensibilidades sobre eso, no sería, digamos, es evidente que Israel hasta en Palestina, en Gaza, digamos, no podría hacer ni de lejos lo que está haciendo sin el apoyo económico y militar incondicionado, inteligencia, dime tú que no le están dando, de Estados Unidos y de los famosos aliados, en realidad, gente casi europeos obligados por cuestiones económicas a hacer políticas que a veces ven, digamos, mal, porque hay países como Italia que están en el Mediterráneo y esto tiene consecuencias que lejas desde la perspectiva de Estados Unidos, pero muy cercanas a Europa, sobre todo a la Europa mediterránea. Entonces, es un tema, digamos, importante a nivel histórico, pero no es un tema central. Para los iraníes, repito, temas centrales son la economía, son los derechos civiles, son los derechos políticos,
por los que los iraníes, la democracia, si quieres, por los que los iraníes van luchando casi 2 siglos, han tenido varias revoluciones. El primer golpe de Estado organizado por la CIA, decían, muchos no lo saben, pero el primer golpe de Estado de la recién creada, digamos, Agencia de Seguridad de Exterior de Estados Unidos, la CIA, fue en Irán. Entonces, estas son las preocupaciones de los iraníes. Evidentemente, los iraníes en absoluto no buscan guerra. Prácticamente en los últimos siglos no han hecho guerras, han subido guerras, han tenido que defenderse y este es otro error de percepción de Irán, pero Irán no ha declarado guerra a nadie por cuestiones expansionísticas o no sé qué. Irán sigue defendiéndose. Bueno, se proyecta geopolíticamente por cuestiones que se pueden explicar de forma muy racional, que se pueden debatir, se puede estar en contra, pero desde la perspectiva del país por donde está, por su geografía, su historia, tienen completamente sentido, digamos, de un punto de vista geopolítico. Yo hablo como profesor de geopolítica en este caso. Entonces, Israel es una cuestión, digamos, que caracteriza un poco la historia de la República Islámica, pero en realidad no es una cuestión central para el país, sino dentro del marco de la diferencia, si la puedo decir así, o más bien de la presencia ingombrante de Estados Unidos en la región, que Irán, desde cuando se creó la República Islámica, intenta limitar, porque desde la perspectiva iraní limita el desarrollo de la región, y te puedo decir que tienen sus razones históricas, digamos. Entonces, la gente normal, ¿cómo ve la cuestión de Israel? Muchos prácticamente ni saben dónde está. Hay algunos que apoyan de forma incondicionada el jefe de Estado y la revolución islámica por lo que representa o representó. Otros que se oponen precisamente para oponerse a lo que están, apoyan la revolución islámica y lo que representó y largas capas de la sociedad iraní que viven la crisis, saben que está ahí, pero esperan, digamos, que se resuelva y la verdad, te repito, qué pasa en Israel le da más o menos igual. Pero no ha habido, digamos, intervenciones directas o voluntad de participar directamente en guerra, menos con Israel, dada la distancia geográfica, pero sí a través de fuerzas que apoyan, que Irán apoya. Estamos hablando, por ejemplo, sobre todo de Hezbollah y de otros grupos en los que hay un apoyo financiero, logístico abierto que no oculta tampoco Irán, ¿no? Sí, A sí. través de esas fuerzas que, como tú dices, son proyección exterior de Irán, sí ha habido sí que ha habido una participación directa en guerra contra Israel. En realidad, otra vez, no es así, en el sentido de que no es una cosa que ellos le llaman eje de la resistencia, ¿vale? En árabe, hasta en Líbano, Hezbollah, claro, es conocido como Hezbollah fuera, pero ellos mismos se llaman al-Muqawama, la resistencia. Si tú vas a Líbano, creo que has estado ahí varias veces y vas dando vueltas por varios, claro, para ti no es fácil, y lo hice en temporadas que era posible, digamos. Bueno, yo hablo árabe también, me muevo, digamos, que tengo muchos amigos y tú compras libros o vídeos, en realidad de ellos sobre está escrito Al-Muqawama, raramente está escrito Hezbollah, ¿vale? Lo ven como la resistencia. Esta es una proyección exterior de Irán para defenderse de Israel. Atención, el objetivo final de Irán, en parte de la República Islámica, mejor dicho, quizás, puede ser el derrumbe de Israel, pero no por acción directa de Irán, sino por autodestrucción que desde mi perspectiva, y no de pocos analistas iraníes, es lo que estamos viendo en estos meses y en este año. Una autodestrucción de un país que se ve a través de sus instituciones, de su sociedad, en una profunda crisis mucho más grande e importante de la que tenemos en Irán, donde hay crisis importante de legitimidad, digamos, de cuestiones políticas, pero que nada que se acerque a lo que está ocurriendo en Israel y de lo que no se habla por cuestiones que te voy a contar, pero que sí que son reales. Entonces, sí que Irán, digamos, apoya a toda una serie de grupos, pero es precisamente por cuestiones de las capacidad de atacar de Irán. Una de las cosas que Irán no tiene por cuestión de las sanciones es una aviación que le permita llevar guerra directa, digamos, con Israel desde la perspectiva. No es una casualidad que lo que está haciendo, bueno, también Líbano, si tú ves lo que está haciendo Israel en parte en Gaza, en Líbano, pues en Siria, es porque la contraparte no se puede defender, básicamente, cuando me vas bombardando con aviones. Sí, cuando entras en el territorio, y se ha visto en Israel, en Líbano, donde los israelíes no han llegado ni 4 kilómetros de la frontera, bueno, ahí la situación es diferente. Pero te repito, Irán e Israel no tienen frontera. Entonces, ¿cómo han decidido, digamos, los estrategas iraníes,
los guardianes de la revolución, es defender el país, con una proyección exterior que te puedo explicar, digamos, en términos geopolíticos, que llega a la frontera de Israel. No es una casualidad que siempre se ha visto a Hezbollah, y podemos debatir, como la posibilidad de responder de Irán a Israel en la frontera con Israel. Sobre eso, de hecho, tengo un artículo que, bueno, salió en italiano, no quiero hacer nada de propaganda sobre mis publicaciones, que te puedo sugerir, pero donde se explica muy bien esa cuestión de la proyección exterior. Pero no es una proyección Estás en tu derecho y finalizada, queremos que haga la propaganda. La puedes hacer, la sí, puedes. no es una proyección finalizada a hacer una guerra a Israel por parte de Irán. Es un apoyo que Irán da a una serie de actores por con división de objetivos estratégicos, pero no por su voluntad de hacer una guerra a Israel. Irán nunca ha tenido ninguna voluntad, te puedo decir, ni tras la revolución, básicamente, de llegar la guerra a Israel. Irán piensa que los palestinos, con un apoyo bueno, y los libaneses y los sirios son capaces de defenderse de Israel, ¿vale? Y es una cuestión árabe y islámica, pero más bien también árabe. Y la República Islámica ha ido repitiendo eso. Hace tiempo que Irán ha dicho que la solución para ellos es un referéndum, que en principio el tema no es Israel como, digamos, como nombre o como entidad, es el problema de lo que representa Israel. Desde la perspectiva de la República Islámica, una colonia de Estados Unidos y europea, de gente que emigró ahí, que en parte históricamente es verdad que es así, apoyada de forma incondicional por la potencia más importante que hay a nivel global y que ha establecido un estado de apartheid, es lo que ya ahora aceptan casi todos los analistas, hasta los pro-israelíes si quieres, y que hoy, según muchas instituciones internacionales, está llevando a cabo un genocidio. Estamos hablando de eso. Eso no justifica en absoluto, digamos, la posición de la República Islámica, pero sí que la explica, ¿no? Yo siempre digo eso, el analista no soporta ninguna posición, pero es su trabajo explicar las perspectivas desde donde mira. Bueno, yo te estoy contando cómo lo ve Irán, ¿no? Estoy en Teherán y contarte cómo lo ven los estadounidenses o los europeos, no necesitas a mí, ¿no? Yo estoy aquí, bueno, soy un ciudadano europeo, con solo ciudadanía europea, italiana europea, europeísta además. En parte me considero español, si quieres, pero claro, la perspectiva es esta, es la perspectiva de un país que en realidad, te repito, no ha hecho la guerra, no tiene ninguna intención de declarar guerra a nadie. Y de hecho, los actos que tú has descrito recientemente han sido respuestas de Irán a los ataques israelíes. Claro, la prensa de Estados Unidos en Europa a veces lo ha contado al revés, ¿no? Porque claro, quien empezó siempre se puede debatir, como el tema de los palestineses y los israelíes. Pero en muchos casos con Irán es evidente que es el Estado iraní se está defendiendo y está respondiendo a los ataques de Israel, y no al revés. Preguntar justo también al hilo, necesariamente de esto que me has comentado ahora, los golpes del ejército israelí a Hezbollah y a Hamas, que han sido continuados muy duros. No sabemos hasta qué punto han conseguido neutralizar, en qué medida, hasta qué porcentaje de su arsenal o de sus capacidades han sido neutralizadas, cómo se está observando desde Teherán. Esto obligará a cambiar el apoyo que ha tenido a estas fuerzas, que es distinto en el caso de Hezbollah o al de Hamas o al de otros grupos en Yemen o en Irak, en Siria, si esto va a cambiar en las próximas semanas o meses o años, ¿cómo se observa la evolución cambiante de esta realidad en el Líbano y en Palestina, en Gaza? Sí, es que como dices tú, es correcto, son relaciones diferentes en realidad, en el sentido que la relación no tanto con Hezbollah, sino con Líbano, de Irán, es una relación histórica profunda. Te cuento solo rápidamente, que la soy historiador, pero aquí te puedo dar una clase de historia, digamos, moderna de Irán, pero digamos, Irán como país moderno, la modernidad quiere decir cuando se crearon las naciones también en Europa, te hablo del siglo XVI, digamos, se creó cuando alrededor del año 1501, 1502, se creó lo que se llama el Imperio Safavide. Una nueva dinastía llega al poder, le da un carácter particular, se pone el chiismo como religión de Estado, y eso no tiene que ver nada con la República Islámica. El chiismo es religión de Estado en Irán del año 1502, no fue una invención de la República Islámica. Y a nivel historiográfico, lo que ocurrió en la época es que Irán no era un país a mayoría chií,
Había comunidades chiíes muy antiguas, pero era un país a mayoría suní en la época. ¿Y cómo se convirtió la población? Trayendo expertos de lo que hoy es Líbano y donde el chiismo en la región del sur del Líbano, que se llama Jabal Amil, la región de sur, para entendernos, alrededor del sur de Tiro, era ya en la época chií y había una gran tradición de presencia chií en la región. Y esta relación entre lo que hoy es Líbano y en la época era parte de Siria, en realidad la famosa Siria histórica, Bilad al-Sham en árabe, con Irán y con la creación misma del Irán moderno, cuando Irán, digamos, recupera su identidad nacional, entre comillas, tras la invasión islámica, árabe islámica, digamos, es una relación, te repito, a nivel histórico profunda. Hasta en la época del Shah había una relación y una presencia, digamos, de Irán en el Líbano por voluntad del Shah. Recuerdo que uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea del Líbano a nivel político-social es un señor que se llama Musa Sad, que creó un movimiento de los desheredados, llevó más tarde, aparte de lo que hoy es Hezbollah, aunque su movimiento Amal hoy existe y es compañero de Hezbollah, es un movimiento del que se habla muy poco, pero en realidad muy importante, el de siempre, el jefe del Parlamento de Líbano es miembro de este partido, de este movimiento Amal, lo estableció un iraní, Musa Sad, cuyo origen, sin embargo, era de Jabal Amil, del Líbano, ¿no? Hablamos de esta relación profunda. Es una historia. La cuestión de Palestina o de Israel, no. Eso se establece dentro del marco del tercermundismo que caracterizó el planeta prácticamente, lo famoso que en inglés se llama Global 60s, los años 60. Los tuvimos en Europa y esto fue uno de los elementos de de la revolución islámica. Y este elemento de izquierda, en realidad en la época marxista, socialista, de los movimientos, digamos, de protesta, de oposición, también en América Latina de la época, llegaron a través de la revolución islámica, de los movimientos marxistas iraníes que participaron en la revolución islámica a Irán. Y Palestina representó este símbolo y se quedó el símbolo. Al final se fue, entre comillas, islamizando. Pero la historia en realidad no tiene que ver nada con el Islam. Es más tercermundismo que sigue presente tanto en la constitución de la República Islámica como en la cultura, digamos, política de Irán. Y se ve, por ejemplo, en la relación particular que Irán intenta, más bien que tiene con América Latina o con algunos sectores, digamos, políticos de América Latina. Y eso es la historia. Otra historia es todavía Siria, donde en realidad la relación bilateral, te repito, con Bilad Sham es profunda, pero en realidad sobre todo con Líbano, con lo que es Líbano, que era parte de la Siria histórica, y por lo que tiene a ver con la Siria, digamos, moderna, se establece precisamente en un momento cuando, tras la revolución, digamos, en Irán, empieza la famosa guerra de 8 años entre Irán e Irak, donde prácticamente todos apoyan a Irak, con muy pocas excepciones. Bueno, Siria es una de esas excepciones, la otra es Algeria, pero Siria es activamente ayuda a Irán en la época porque se quiere oponer, por una parte, al Irak de Saddam Hussein, por el tema del partido Baas, que es hoy el partido mayoritario, pero en la época era el partido de Irak, eran dos partidos gemelos que pero chocaban a niveles increíbles, e en parte a Israel, porque Israel iba ocupando parte del territorio de Siria y era una amenaza para Siria. Y es a través de esta en realidad de dos regímenes, me refiero a la palabra régimen en términos de estructura política profundamente diferente, como lo son Irán, la República Islámica, y la Siria laica, digamos, de Bashar al-Assad, de la familia al-Assad, en realidad conviven, y aquí también tengo un artículo sobre ese tema, en un libro que salió recientemente sobre Irán contemporáneo en Italia, en italiano, es una relación que se estableció en este marco. Entonces son relaciones diferentes pero relacionadas en la historia contemporánea de Irán, pero a niveles diferentes, donde el tema con Líbano se va a quedar que mañana tengamos o no tengamos la República Islámica, que mañana tengamos o no tengamos a Hezbollah. La cuestión con Palestina se puede resolver de manera fácil. Ya, no no financiamos un genocidio, a veces se arregla esta crisis palestina por fin, y existe la presencia de Irán en Palestina por tema de la crisis de Palestina. Mañana no hay ninguna crisis en Palestina, no hay ninguna presencia de Irán, porque no hay ninguna justificación o ninguna relación. De hecho, la relación con Hamas y la República Islámica es rara, en el sentido que nosotros hemos tenido algo que se podría definir como chismo político, ¿no? La revolución islámica, la presencia de Mahmoud Assad en Líbano,
una seria la voluntad de exportar, entre comillas, la revolución islámica, pero jamás es un grupo suní de los hermanos musulmanes que en realidad no necesariamente se llevan con paz y amor con la República Islámica. Es una alianza de necesidad por el hecho de que los palestinos, apoyados en un momento por grupos de izquierda y tal, se han quedado con el pasar del tiempo aislados en un mundo árabe profundamente débil y profundamente no democrático, donde digamos, los grupos de poderes, la población, si tú viajas por el mundo árabe, encuéntrame a alguien que no apoya a Palestina, pero dime cuál país en este momento está apoyando a Palestina, árabe, quiero decir. Y entonces Irán, digamos, aprovecha de esta ausencia, si quieres, debilidad del mundo árabe, entre comillas, para llevar una bandera que en realidad no es la suya. Muchas gracias, Rafael, porque vamos a poner fin en eso, vamos a tomar un poco de aire, vamos a poner fin de momento a estos 45 primeros minutos de conversación. Quedan muchos temas en el tintero. Voy a dejarte tiempo para que tomes un poco de agua y seguimos en una segunda parte muy, muy pronto, ¿vale? Muy bien, Muchísimas gracias. estupendo. A ti.